TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro TCB Cast. Y hoy tenemos uno de mis libros preferidos del Nuevo Testamento. Yo siempre muy bien acompañada de nuestra querida Olga Bascuñán. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Hola, bendiciones, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo TCB Cast. Estamos muy felices de reunirnos una vez más con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial que estará muy interesante y yo tengo la plena seguridad que les va a encantar y va a ser de mucha bendición. Van a estar muy sorprendidos con el contenido de este nuevo TCB Cast. Antes de iniciar, queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que compartan esta transmisión con sus amigos, con su familia, para que podamos alcanzar a muchas más personas. Y también quiero invitarles a que nos puedan escribir con sus comentarios qué les ha parecido este programa el día de hoy. Así que si tienen alguna duda, estamos aquí para ayudarles y para acompañarles. Vamos a iniciar entonces, Esther. Iniciamos Claro que con sí. este. Unido a esto, dejen su me gusta en este video, Ajá, sí, suscríbete sí. al canal. Es muy importante para nosotros como Proyecto Evangelio el apoyo de ustedes en nuestras redes porque así hacemos un ejército de gente que difunde el Evangelio, este mensaje que transforma toda la existencia humana a todos los Amén. lugares y personas de esta tierra. Muy bien, Amén. que hoy nuestro libro es el libro Sí, de Santiago. Este es un libro. Santiago. Oh, qué emoción para saber, Esther. Queremos iniciar entonces preguntándote. Sabemos que hay varios Santiagos en la escritura y queremos saber cuál de todos los Santiagos es el autor de esta carta. Así es. Ese tema siempre ha generado mucha discusión a lo largo dentro de la historia del cristianismo porque Santiago es el mismo nombre Jacobo. Y, o sea, incluso si uno va a buscar el significado del nombre de Santiago, es aquel que agarra el tobillo del hermano porque es el mismo Jacobo del Antiguo Testamento. Y como Jacobo es un patriarca muy importante de la historia del judaísmo, entonces hay muchos niños judíos que se llaman Jacobo, y en griego conocidos como Santiagos. Entonces tenemos, es como un Juan, como un José, que es un nombre muy, muy común en toda ese inicio, ese contexto. Entonces tenemos realmente muchos Santiagos en la Biblia y Ujú. eso nos lleva a la pregunta de quién puede haber escrito la carta de Santiago. Y el primer que gana, o quizás el Santiago más famosito en los evangelios es el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Entonces, los hijos del Ah, trueno, como ellos eran conocidos, Santiago y ujú. Juan, daban siempre la dupla dinámica. Y ese Santiago era uno de los discípulos, uno de los 12 apóstoles. Y muy cercano al ministerio de Jesús, uno dice, no, ese debe ser el mejor Santiago para haber escrito la carta. Pero el caso aquí o el tema es que ese Santiago fue muerto justo luego al principio de la era cristiana. Si vamos a Hechos, creo que Hechos capítulo 12 nos habla que Santiago fue un mártir en la época de Herodes todavía. Entonces, él es considerado según la tradición como el primer mártir de la historia del cristianismo. Entonces, para cuando la carta fue escrita, aunque la fecha es una cuestión discutible todavía, pero para cualquier fecha que pueda haber sido escrita, nuestro querido Santiago, hijo de Zebedeo, ya está muerto. Entonces saquemos a ese Santiago de Ah, la lista porque no es el Santiago, hijo de Zebedeo, por el tema de que él fue uno de los primeros a ser martirizados por el Evangelio. ujú. Luego entonces nos quedamos con el otro discípulo de Jesús también, que se llama Santiago, que es de Santiago, hijo de Alfeo. Y este es un poco más complicado porque él no tenemos ninguna referencia así Ok. eh,
de que él pueda haber escrito alguna cosa. Entonces, universalmente la tradición ha aceptado que el Santiago que escribió la carta fue el hermano biológico de Jesús, el medio hermano de Jesús, el Santiago, hermano de Judas también, él va, hermano de Judas, hermano de Jesús. Y aquí hay muchas cosas interesantes cuando hablamos de que si quien escribió la carta fue el Santiago, el medio hermano de Jesús. Hay Ujú. toda una cosa que se desata aquí de esto. Primero, porque cuando él se identifica en la carta como Santiago, él dice que él es siervo de Jesucristo. Entonces es como, me parece Ujú. bastante humilde de parte de Santiago, siendo yo mismo no tendré esa humildad, ya debe decir, yo soy la Claro, hermana de Jesucristo. claro. Entonces, esa actitud de humildad, aceptando a Jesús como Señor, siendo su hermano Ujú. biológico, nos sorprende un poco en relación a Santiago. También sabemos que Santiago, el hermano de Jesús, al principio, o sea, mientras Jesús desarrollaba su ministerio en vida, él no quería o no aceptaba mucho a Jesús como Mesías, sino que después de la resurrección es que él es convertido, vamos a decir así, y Ujú. acepta a Jesús como Mesías, pero parece que esa conversión fue un proceso muy profundo en la mente y en la vida de Santiago, a punto de que él no solo acepta que su hermano biológico era el Cristo, Ajá. como él es considerado de las mayores autoridades dentro del cristianismo primitivo. Me acuerdo que creo que, si no estoy equivocada, en Corinto, Pablo va a llamar a Santiago como una de las columnas del cristianismo, una de las columnas de la fe, o sea, columnas que da toda la sustentación. Entonces, estamos Ajá. hablando de una persona muy importante en ese cristianismo primitivo. Otra cosa también es que si vamos a leer a Hechos, vemos que Santiago es considerado el primer obispo de la iglesia de Jerusalén, que Wow. era la iglesia, o sea, de las primeras iglesias organizadas, las más Ajá. fuertes. Incluso el Gran Concilio de Jerusalén, que nosotros tenemos en Hechos capítulo 15, que es el que decide si los judíos van a aceptar o no van a aceptar a los griegos, a los paganos Ujú. como cristianos, si tiene que circuncidarse, todo ese tema. O sea, la primera reunión oficial de la historia de la iglesia que nos cuenta en Hechos capítulo 15, quien preside esa reunión es Santiago, No me porque él era la digas. autoridad máxima Wow. eh, en la iglesia de Jerusalén. Entonces, estamos hablando de una persona con muchísima autoridad eclesiástica, espiritual, dentro del cristianismo primitivo. Otra cosa que me llama la atención es que Pablo también respeta mucho a Santiago, porque dice que la primera vez que Pablo va a Jerusalén, él busca a Santiago. Y también la última vez, creemos que la última vez que él va a Jerusalén, él también busca a Santiago. Es Mm. más, cuando Pedro, hay una historia en Hechos sobre Pedro, que Pedro es suelto de la cárcel, de la prisión, así por un Ajá. ángel, de así súper interesante. Cuando Pedro sale de la cárcel, según el libro de Hechos, él dice, avisen a Santiago. Como Wow. este Santiago es muy, muy Muy importante. influyente y Ujú. importante en todo, para los primeros cristianos, en toda la historia. El otro hermano de Jesús que nos escribe la carta de Judas, que fue nuestro último TCBK, si usted no escuchó, vuelve, escucha, está muy bueno también el TCBK de Judas. Ajá. Él respeta mucho a Santiago, porque incluso cuando él se presenta en su carta, él dice, yo soy Judas, hermano de Santiago. Entonces es como él se presenta y menciona Santiago, porque eso significa que por la autoridad tan grande que tenía Santiago, cuando Judas lo menciona, es como hace su escrito aún más válido, aún más importante. Es como que gozando un poquito de la autoridad de Santiago también. Excelente. Entonces, eso es importante saber en Santiago, que no estamos hablando de cualquier cristiano, ahí estamos hablando de Ujú. uno de los principales líderes. Se cree fuertemente que Santiago está en los 120 que estaban reunidos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, desde un principio, estamos hablando o sea, luego al principio de la iglesia, lo que entendemos como el inicio de la iglesia en Hechos 2, Ujú. ya Santiago recibe el Espíritu Santo y ya está ahí también como uno de los líderes importantes del cristianismo.
Además de eso, que sabemos de él, sabemos que él es judío de pura cepa, su nombre no niega, Ujú. y que tiene toda una tradición judía, y que él era casado, también sabemos es mencionado que él era casado, y que él fue muerto más o menos en el 62 después de Cristo, en una persecución en Jerusalén. O sea, la presencia de Santiago era tan fuerte que cuando Jerusalén es destruida, el 70 después de Cristo, entonces, hay gente que dice, eso los pasó por castigo por matar a Santiago. O sea, él tiene una influencia y un impacto tan grande en esta generación que algunos incluso relacionan la destrucción de Jerusalén, obviamente es un poco exagerado eso, pero relacionan la destrucción de Jerusalén con la muerte y el martirio de Santiago el 62. Incluso es bien chocante las narraciones de la tradición en relación a su muerte, porque dicen que le lanzaron del templo, de lo alto del templo, y él cayó, pero él no murió en la caída. Entonces, Wow. después que él cayó, le empezaron a apedrear. Y Santiago, según la tradición, obviamente, nuestros héroes, ¿no? Entonces, Ujú. aumentamos una cosita aquí, otra allá, pero según la tradición, él cayó vivo y fresco, así, adorando a Dios y agradeciendo a Dios, y entonces le apedrean toda, cuando él ya está abajo, le lanza un montón de piedras y él no muere. O sea, según la historia de Santiago, es de aquel que medio superhéroe que nada le mata, y hasta que de ahí vienen con palazos y le golpean en la cabeza fuertemente hasta Wow. que le termina de matar. Y él, pero según la tradición, él muere con esa actitud de que estoy dando mi vida por el Evangelio de Cristo y esto es el más alto honor de uno. Qué Esta interesante, Esther. Qué es interesante. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, Esther. Y también para continuar rápidamente, quería preguntarte, cuando nosotros estudiamos la conformación del canon del Nuevo Testamento, encontramos que la Carta de Santiago tuvo alguna dificultad para ingresar a este canon. ¿Esto es cierto? ¿A qué se debió? Si es que es así. Son tantas las preguntas que tenemos, Esther. A ver si puedes ahí contestarnos. así es. Pero es cierto, o sea, es cierto del problema de Santiago para entrar en el canon, es cierto. Porque según una de las, o sea, para el canon bíblico fue un proceso bastante orgánico, pero que hubo varias reglas o varios parámetros que tenían que ser aprobados para que eso entre en el canon. Por ejemplo, tendría que tener autoridad apostólica, o sea, ser uno de los discípulos de Jesús o estar muy cercano de la enseñanza apostólica de Jesús. En eso Santiago pasó con mucha tranquilidad, porque como mencionamos aquí, estamos hablando de una persona muy influyente, el de Santiago, el hermano de Jesús. La otra cosa era que tenía que tener unidad doctrinal. Todos los libros del Nuevo Testamento tenían que caminar o defender hacia una misma doctrina, hacia una misma enseñanza. Y aquí es donde empiezan a hacer un problema. Y realmente, ¿por qué digo dónde empiezan? Porque es un problema que nunca existió en la realidad. Es un pseudo problema. Es un pseudo problema, pero que a lo largo de la historia, cuando se fue pasando los años, ese problema vino a surgir y fruto incluso un poco de una interpretación mala o hasta de un punto de ignorancia, diría yo, en algún momento, que es que Santiago y Pablo se contradicen. Ese fue el tema aquí de la cuestión. Ya. ¿En qué sentido? En el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque Pablo viene y dice, nosotros somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y viene Santiago y dice, la salvación es por obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces tenemos un gran problema aquí en que uno queda, al final esto es diferente, están diciendo lo mismo, están contradiciéndose, hay una unidad doctrinal aquí y muchos tienen problemas con Santiago porque creen que Santiago de una u otra manera contradice a Pablo. Pero eso no es cierto en muchos niveles. O sea, Ujú. podemos explicar, puedo quedar aquí unas 5 horas solo Wow. diciéndote por qué esto no es cierto. Primero que cuando Pablo está hablando de la fe, la salvación por fe a través de la gracia y todo esto,
él está hablando de una fe por identidad, entonces Ujú, una fe que sí o sí se refleja de alguna manera. ¿Y cómo es la manera que se refleja? Por medio del carácter cristiano, de la santificación, de las obras de una u otra forma. Entonces es como que ellos en sí mismos no se contradicen, porque lo que Santiago va a decir es, muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe, o sea, muéstrame tu ujú, fe, Señor, te voy a mostrar mi fe con obras, esto es la verdadera fe. Entonces, es una cuestión así de una interpretación muy superficial que ujú. se hace para creer que hay esa contradicción, hasta porque es como, según Pablo, la persona que ya fue salva por fe es claramente identificada por medio de sus obras. También en el mismo texto de Romanos, que es un clásico, esto es bastante evidente si uno sigue leyendo a Pablo. Entonces, no creo para nada, como mencioné, Pablo respetaba mucho a Santiago y en persona, en vida, en teología. Los dos tienen una teología muy cercana a Jesucristo, porque la teología de Santiago es muy cercana de Jesús. Incluso hay varios libros muy interesantes incluso que comparan la carta de Santiago al sermón de la montaña de Jesús. Y Jesús también de una u otra forma habló mucho sobre si oyes mis palabras y no la practicas, entonces eres como una casa que fue construida sobre la arena, que no va a resistir nada y el viento te va a llevar. Entonces, al final, para mí, según mi opinión teológica y la de la mayoría de los eruditos, no hay una contradicción ni entre Jesús, ni entre Santiago, ni entre Pablo. Entonces, ese problema realmente, gracias a Dios, fue bastante resuelto, pero es un problema que se arrastra por mucho tiempo, incluso hasta la Reforma Protestante. Lutero tenía una bronca ahí con Santiago Ujú. porque cree que contradice a Pablo y seguimos con esa historia vieja. Pero como mencioné, si uno va a estudiar de una manera más profunda, tal contradicción no existe realmente en el Nuevo Testamento. Ok, ok. Qué bueno aprender todo esto, Esther. Está muy interesante. Recuerden poner ahí un me gusta y si tienen alguna pregunta, ustedes pueden escribirnos para que podamos entonces responder a todas sus consultas. Ha pasado muy rápido el tiempo, Esther. Ya creo que vamos a tener que ir terminando, pero para finalizar, quería preguntarte si nos puedes dar un panorama de esta carta y en este panorama quizás pudieras incluir alguna curiosidad especial que pueda tener la carta de Santiago. Claro que sí. La carta de Santiago es pequeña pero poderosa, así que no la subestime en ningún momento. Una de las curiosidades es el tema de la fecha, porque hasta el día de hoy seguimos peleando, en un buen sentido, ¿no? Seguimos discutiendo, esa es una mejor palabra. Seguimos discutiendo cuál es la fecha de Santiago, porque algunos incluso la ubican bastante temprano, como por el año 45, 49, 50 después de Cristo. Si esto es cierto, entonces estamos hablando incluso que Santiago puede ser la primera carta de todo el Nuevo Testamento, Wow. incluso anterior a las cartas paulinas. Y eso cambiaría todo nuestro panorama, porque hay mucha Oh, gente que estudia la carta de Santiago como si fuera una respuesta a esta teología paulina o a las cartas paulinas. Y si esto es cierto, eso nos cambia las reglas de juego, porque si la carta de Santiago es anterior, lo que es muy posible porque es muy cercana ahí a la carta de Judas, a la carta de Pedro, a las enseñanzas de Jesús. Está hablando Santiago, está hablando mucho, o sea, él destina su carta a las 12 tribus que están dispersas, entonces él está escribiendo para un pueblo judío. O sea, las 12 tribus está hablando del pueblo judío, del pueblo de Dios judío, ujú, que está ahí huyendo de esas persecuciones, posiblemente todavía de la persecución judía, y entonces uno pregunta, que esas cosas nos hace cuestionar un poco la fecha, porque es como si Santiago aún está hablando para un cristianismo judío, o sea, para judíos cristianos, significa que aún no hubo toda esa expansión paulina hacia los griegos, ujú. hacia los otros cristianos gentiles, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nos hace pensar. Pero como mencioné, la carta de Santiago es una carta, es una teología práctica. Y esto es muy bueno porque además Pablo hace una teología mucho más elaborada. Santiago, él es, incluso algunos dicen que es un poco difícil estudiar la carta porque él es así muy rápido y él va soltando, 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 soltando y es
uno se aturde un poco y la Ay, no. velocidad que Santiago te dice un montón de cosas, como que es una de las cartas más difíciles de hacer un bosquejo para Ujú. decir, esta es la introducción, estos son los argumentos, esta es la conclusión, porque Santiago, él dispara muchas cosas importantes de una manera muy concisa o muy rápida. Ujú. Incluso, si no estoy equivocada, Santiago tiene más o menos 108 versículos. De esos 108 versículos, 54 son instrucciones. Entonces, Wow, estamos hablando de una carta con 54 instrucciones claro, muchísimo. pequeña. Entonces, es una carta de una teología práctica muy marcada, muy fuerte para sus ovejas, ¿no? Por eso algunos dicen que es muy semejante a la carta de Pedro, muy semejante al sermón de la montaña de Jesucristo. Algunos llaman la carta de Santiago como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque Wow. justo por esos consejos prácticos que él da todo el tiempo. Y estamos hablando de una carta de 5 capítulos cortos y trata temas muy importantes en nuestra ética y nuestra vida, como el primer capítulo, él va a hablar del cristiano y del sufrimiento. Y o sea, si vamos a profundizar, no tenemos el tiempo aquí, pero es espectacular, porque, por Ujú. ejemplo, él habla la diferencia entre provación y tentación, que a veces Ujú. confunden mucho como si fuera la misma cosa. A mí me gustan las palabras en griego que él usa porque él habla de la diferencia también de la aprobación o de las dificultades cuando es con personas difíciles y a diferencia de cuando es con circunstancias difíciles. Ah, Y wow, esto es eso es muy como él hace esa interesante. diferencia desde el Ajá. griego que me parece muy buena. Igual Santiago nos reta porque es como uno de mis maestros me decía que nosotros somos entrenados para actuar bien, pero no somos entrenados para reaccionar bien. Así Y es. Santiago nos va a decir, o sea, nos va a ayudar a cómo actuamos bien, pero también cómo reaccionamos bien, porque actuar bien es más fácil que reaccionar bien, porque es como cuando reaccionamos sale lo verdadero, ¿no? De nosotros, lo que está ahí, salen nuestros reales valores, porque no fue planificado, no fue hecho todo un plan antes. Y entonces la reacción es lo más genuina y Santiago nos va a ayudar mucho en esas reacciones frente a las dificultades de la vida. En el capítulo 2 tenemos el cristiano y las obras, o sea, entonces habla sobre esa importancia de la fe reflejada en obras, porque al Ujú. final este es el testimonio cristiano, se refleja por medio de nuestras obras. Claro. También habla en el tercer capítulo, ese es un golpe para mucha gente hoy que es el cristiano y la lengua. Santiago nos va a hacer una teología muy importante de Dios que en la mío. lengua está el poder de vida y el poder de muerte y cómo tenemos que usar nuestra boquita, Así nuestra es. lengua de manera sabia y cómo muchos tienen mucha dificultad, ¿no? Hay un libro creo que de la Joseph Maya, que es Yo y mi boca grande. Santiago nos va a hablar mucho sobre ese tema, ¿no? Sí. Y capítulo 4 él va a hablar bastante sobre el cristiano y la santidad, cómo todo esto, cómo reaccionamos frente al sufrimiento, cómo o sea, cuando refletimos nuestra fe en las obras, cuando tenemos sabiduría al hablar, eso Ujú. todo va a ser parte de ese conjunto de actitudes, de valores, o sea, de la manera que vivimos que llamamos de santidad. Ujú. Entonces, él va a hablar de esto y él termina de manera espectacular el capítulo 5 como hablando sobre el cristiano y la oración, porque al final la oración es lo que me lleva a esto, ¿no? A soportar los sufrimientos de la manera más resiliente y entender que esto es para mi crecimiento, es por medio de la oración que nosotros somos moldeados y cambiados y es por eso que tenemos esas obras claras, es por medio de la oración que tenemos sabiduría al hablar, es por medio de la oración que tenemos santidad. Entonces, él hace una profunda teología sobre la oración en el capítulo 5. Me gusta, uno de mis versículos preferidos de la Biblia definitivamente es el Santiago 1:5 que dice que quien no tiene sabiduría, pues pídela a Dios y Él te va a dar con mucha Amén. generosidad. Yo como Ujú. profesora de filosofía, Amén. este es siempre un versículo que yo uso para decir, pues podemos aprender, podemos pedir a Dios a tener una vida más sabia.
El Amén. griego de Santiago es muy bueno. Incluso ese es uno de los motivos que siguen cuestionando que el hermano de Jesús pueda haber escrito esa carta, porque uno dice, ¿cómo es que un hermano de Jesús que posiblemente no tuvo una educación académica tan fuerte puede haber escrito con griego tan bueno como es el griego de Santiago? Pero ahí entran muchos otros factores que se pueden justificar eso, incluso los amanuenses y todas las Ujú. cuestiones que vemos también. Así que León Santiago, Santiago es una carta hermosa, es una, quizás como mencionamos, es el Proverbios del Nuevo Testamento, es una carta que nos da muchos consejos de cómo vivir bien y cómo mantener nuestra fe como la verdadera religión. Ajá. Ay, Santiago viene con ay, cosas como, Dios. esta es la verdadera religión, porque Ajá. a veces quedamos en nuestros ritos religiosos haciendo un montón de cosas sin sentido y viene Santiago a decir, no pierdo el tiempo, todo eso no sirve para nada. La verdadera religión realmente es amar como Jesús amó, ¿no? Ayudar a Amén. las viudas, los huérfanos, los Amén. así que Santiago es una riqueza, es realmente un tesoro dentro del canon bíblico, dentro de la palabra de Dios, muy directo, con un lenguaje muy claro, de manera muy práctica, ayudándonos a que podamos vivir mejor. Qué maravilla, Esther, qué maravilla este libro, tan corto como dices tú, tan conciso, con tan pocos capítulos, pero tiene un contenido realmente maravilloso, estupendo. Podríamos estar aquí un montón de rato hablando acerca de este libro. Esther, bueno, tenemos que terminar. Quería preguntarte si nos puedes dar algunos consejos para leer mejor este libro y con esos consejos también nos despedimos. Yo creo que el mejor consejo que yo pueda dar es, hagan caso a los consejos de Santiago. Porque Santiago nos lanza un montón de consejos ahí en su carta, entonces es como Ajá, lean. Y como es una carta de lectura fácil y corta, mi ajá. recomendación es lean una y otra vez esta carta de Santiago, resalte esos consejos que él está dando para la vida práctica y así también nosotros seremos identificados siempre cuando hablamos de TCB, estamos hablando de todo un aparato crítico que tenemos en las notas Sí. al pie de página que nos ayuda a entender mucho mejor. Hay una introducción para el libro. Aprovecho aquí para decir que prontamente está saliendo también el audiobook de Santiago, así que ustedes cuando Estupendo. se cansen de leer con sus propios ojos puedan escuchar Sí, el audiobook de Santiago, estén pendientes, estamos ya en la etapa final de producción del audiobook de Santiago, así que pronto saldrá también aquí a través de nuestras redes, pero creo que el mejor consejo que yo pueda dejar es escuchen, entiendan y hagan caso a los consejos de Santiago, porque es una riqueza para nuestras vidas. excelente, excelente, Esther. Muchas gracias por este día y nos estamos viendo. Nos vemos en un próximo TCB Cast. Que el Señor les Así bendiga. es, incluso estamos pensando en un nuevo formato para el TCB Cast, donde estamos contando con cada uno de ustedes su presencia en vivo. Así que acompáñenos en nuestras redes y por ahí vamos compartiendo con ustedes todas nuestras novedades por aquí y Amén. contamos que cada uno de ustedes es nuestro mejor embajador del proyecto Evangelio, de la TCB y que juntos podamos seguir aprendiendo y enamorándonos cada vez más de la palabra de Dios. Así que Dios Amén. les bendiga mucho y hasta nuestro próximo TCB Cast. Dios les bendiga.